la data de entrenamiento tiene sesgos y entonces esos sesgos que tiene la data de entrenamiento que vienen de los sesgos de la humanidad y de toda la información de la humanidad se transmiten y obviamente no son buenos y obviamente tenemos que identificarlos y tenemos que hacer lo necesario para que estas inteligencias que van a ayudarnos tanto no acaben replicando cosas que no nos gustan, la verdad, de lo que la humanidad ha hecho. Y tenemos a una especialista, que es Frida Ru, que nos viene a platicar de eso y nos viene a dar un poco de contenido respecto a eso. Frida es una especialista de AI, tiene una super startup y les va a platicar ahorita mismo. Bienvenida. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien entretenidos, ¿verdad? Sí, todos están poniendo atención. Se nota un montón. Pero bueno, yo vengo aquí a platicarles un poquito desde un aspecto técnico, pero a diferencia de los paneles que han tenido por la mañana y hasta ahorita, no es tan formal. Porque para quien me conoce sabe que cuando se trata de hablar lo técnico puedo hacerlo, pero la mayor parte del tiempo prefiero que me entiendan. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo he tenido diferentes trayectorias, he podido trabajar desde temas de banca, retail, he estado también en Google y actualmente estoy en una startup que se dedica a prevención del lavado de dinero para criptos. Después platicamos de eso, que es otro mundo entero. Pero a lo largo de este tiempo he podido identificar una constante mientras me ha tocado desarrollar modelos. Esta constante es, siempre nos estamos peleando que con el sesgo, que sí, que sí no. Pero, ¿quién de ustedes piensa que los sesgos son malos? Ok, no, aquí no juzgamos, escuchamos, no juzgamos, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Cuando nos ponemos a hablar del sesgo, ya siendo más técnicos, el sesgo al final del día es, si lo vemos como una medida de asimetría, se mueve la distribución y ya está. Hablando estadísticamente, un sesgo no es malo, sino es simplemente hablar del error estadístico, ¿no? Entonces, ¿por qué demonizamos tanto esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué de todo el mundo siempre que hablamos de ética decimos hay que cuidar los sesgos? Sí, y siempre que dices, oye, ¿y cómo podemos lidiar con estos sesgos? Hay que reentrenar el modelo con datos nuevos. Sí, claro, y digo, hablando del foro en el que estamos, no nos vamos a poner a reentrenar ChatGPT con datos nuevos, ¿verdad? No nosotros. Ahí por ahí la indirecta. Pero nosotros que lo utilizamos, no nos vamos a poner a hacerlo. ¿Ok? Ahora, por definición del diccionario de la lengua española, un sesgo, como les decía, es un error sistemático que incurrimos en él cuando se hace un muestreo y se seleccionan o favorecen respuestas frente a otras. ¿Qué tipo de respuestas estamos favoreciendo? ¿Qué tipo de datos? Bueno, pues para quienes han profundizado un poco más en quiénes están detrás, qué empresas, qué países, qué tipo de datos son los que entran a nuestro modelo, pues sinceramente no nos encontramos con una gran representatividad de los datos de Latinoamérica, ¿no? Y no es porque la gente diga como, no, voy a excluir los datos de América Latina, sino porque en realidad la información de Internet se ve más o menos así. La gran parte de la información, aproximadamente el 53%, es información en inglés. Entonces no hay mala fe detrás de cómo se han entrenado, simplemente es cómo está distribuido. Ahora, ¿cuántas personas hablan inglés demográficamente hablando? 20%. ¿Pero qué creen? De ese 20%, solo el 5% son gente nativa, es decir, que por nacimiento tienen que hablar inglés. El otro 15% somos a los que nos ha tocado aprender a hablar la lengua para comunicarnos. Entonces, desde ahí empezamos a ver que no necesariamente estos modelos, especialmente los modelos de lenguaje, son un reflejo del mundo. Podemos por ahí decir como, bueno, a ver, ese 15% que aporta a la generación de información en inglés en el mundo, bueno, puede que logre plasmar un poquito de los valores, de la cultura, del contexto. Pero la realidad es que también el tipo de contenidos que hay en Internet no necesariamente están enfocados a eso. O bueno, no sé cuántos de ustedes se han dedicado a escribir un blog de las hazañas que viven en su día a día en la colonia.
No, del tipo de problemas que tienen mientras se suben al camión porque vas casi colgándote y viene casi que vomitando personas y el tráfico está horrible. No. No sé cuántos de ustedes se han dedicado a tomar fotos de los baches de Ciudad de México para que después se reentrenen los modelos de visión y entonces digas como, bueno, ya por decir, un coche autónomo podría identificar qué tipo de problemas hay. No, tampoco. ¿Qué tipo de imágenes hay en Internet? Yo hace ratito me quedaba pensando que, por ejemplo, si yo les digo, piensen en la playa, cuando ustedes piensan en la playa, probablemente van a traer como, sol, arena, cosas calientitas, ¿no? Palmeras, cocos. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en el mundo, solamente unas pocas playas tienen ese nivel de sol, ese calor. La mayor parte de las playas en el mundo no son calientitas. Acá en México, porque somos afortunados, ¿no? Pero, ¿y qué ha sido esto? ¿Por qué todos pensamos, o al menos aquí en México, que las playas son así? Porque, bueno, el marketing ha hecho de las suyas para estos destinos paradisíacos, ¿no? ¿Y a qué voy? ¿Por qué estoy hablando de la playa? Bueno, es otra vez. Esto es una representación del mundo que está en el Internet. Entonces, cuando hablamos de sesgos, hablamos principalmente de tres cosas. Tenemos sesgos en los datos, que eso es de lo que todo el mundo habla. Tenemos sesgos en el diseño, que cuando hablamos de sesgos en el diseño, que por ahí yo también en algún momento tuvimos un desayuno con muchas personas del equipo de OpenAI y yo les decía como, oye, y esto es comentario al aire, nada personal, no solamente para OpenAI, sino para todos los que están desarrollando, yo les decía, oye, o sea, está padrísimo, me encanta, el poder que tiene es impresionante, pero ¿qué pasa en las regiones donde no llega el Internet? ¿Cómo hacemos para que estas regiones tengan acceso a este poder transformador? Yo vengo de una región en Ciudad de México, algo violenta, algo amarillista. Vengo del mismo lugar que Los Ángeles Azules. Así, también. De México para el mundo, de Iztapalapa para el mundo, ¿no? Pero, ¿para qué voy con esto? Tengo que pensar también en cuáles son los problemas que hay en mi región. ¿Cuántas de las personas que viven allá tienen acceso a Internet, tienen acceso a un dispositivo que les permita correr a alta velocidad? O que en su caso, hablando de otras regiones de México, que hay muchas, que en estos lugares puedan ejecutar, ya sea de manera local, que necesitas una supercomputadora, o conectarte a Internet. Entonces, estas regiones no terminan accediendo. Y el poder de la inteligencia artificial no está nada más en ayudar a la gente que de por sí ya es privilegiada. Está en poder llevarlo a estas ciudades. Entonces, cuando pensamos en el sesgo de diseño, pensemos cómo son estas aplicaciones, qué se está dando por sentado cuando creamos tecnología. Y el tercer tipo de sesgo es el sesgo de casos de uso, que ese es un poquito más en el que yo me enfoco. Acá ya sabemos cómo se entrenan, hay un poco de información de Internet y de hecho me gusta mucho presentar esto, no es para tirarle a nadie, pero hay información que también no nos sirve, ¿no? O sea, padrísimo, ustedes harían un trío con su novia, no voy a meterme a estos temas, todos sabemos lo que hay en Internet y lo que terminan generando, esto va un poco del sesgo de dataset, pero cuando hablamos de sesgos de datasets, también tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué pasaría si de repente todos nos pusiéramos a crear información en español? ¿Todos hablamos el mismo español? Híjole. Y por aquí yo intenté hacer esto y cuando lo subí a redes sociales mis amigos me dijeron, no, Frida, no se dice en Chile, no se dice hot dog, se dice como, completo. Y yo, híjole. Luego subí la imagen y me dijeron, ¿por qué todas parecen mexicanas pero con diferente ropa? Evidentemente yo tampoco me di cuenta, ¿no? Entonces es eso, también tenemos que pensar en la diversidad que tenemos no solamente en el idioma, sino también en los modismos, en el contexto, en que, por ejemplo, a mí me dijo un chileno, nosotros no lo decimos completo, lo decimos concha tu madre, ¿no? Y yo, perdóname, me excedí de ortografía, ¿no? Entonces tenemos que pensar en esas cosas porque también es contextual. Cuando nosotros nos empezamos a comunicar con estos modelos de lenguaje, sí podemos agregar información. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente los modelos les responden en argentino, ¿no?
Bueno, tú puedes empezar a agregar información y ahí es a donde voy. Tenemos que empezar a contextualizar estos modelos dándoles mucha información porque es una ilusión pensar que los vamos a reentrenar. Al menos me atrevo a decir que el 99% de los que estamos aquí no los vamos a reentrenar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estos modelos, a través del contexto que le estamos pasando, puedan trabajar y performar mejor? Una de las primeras cosas que yo les diría es dándoles contexto. Una de las segundas cosas que le diría es, tenemos que pensar en los casos de uso para lo cual lo estamos aplicando. Y por eso es que, regresando a la medida de asimetría que les explicaba al principio de lo que es el sesgo, ¿qué tal si nosotros creamos un sesgo sobre ese sesgo? Que por la definición que les decía también de la no era la Real Academia Española, pero de esta que se parece a la Real Academia Española, ¿qué tal si agregamos más datos para mover un poco del resultado saliente de esos modelos? Es decir, desde el input nosotros empezamos a agregar información que queremos que esa información se priorice para que el output tenga un mejor desempeño, ¿no? Entonces, ahí es donde yo les diría, tratemos de que desde el momento en que trabajamos el input no demos por hecho con que nos va a dar una buena respuesta. Pasémosle información, pasémosle papers, pasémosle contexto que haga que cada una de las respuestas estén más acopladas a lo que estamos buscando. Ahora, uno de los casos que me gusta platicar, que creo que poco se habla, es que justamente tenemos que diseñar también con intenciones locales, ¿no? A ver, el ideal sería crear datasets de forma ética y colaborativa, que para eso les voy a explicar ahorita más adelante qué tipo de proyectos hay que están haciendo esto, para que ustedes también puedan acercarse y puedan ir y chismear en las páginas a ver qué tipo de datasets tienen. Porque es una realidad que conseguir información en español es difícil, es bastante difícil para reentrenar los modelos, ¿no? Ese sería el ideal. Después, empezar a hablar de casos de uso realistas y tropicalizados. Lamentablemente, la mayor parte de las demos que vemos en internet son casos de uso que dices como, wow, suena padrísimo, pero en mi día a día no sé cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, empezamos a echar a andar la cabeza y pensemos otra vez, oye, ¿qué tipo de problemas tengo? Regresando al problema de los baches. Observemos qué es lo que estamos viviendo allá afuera para ver cómo eventualmente podemos regresar al mundo un poco de información, ¿no? Y bueno, y para los que tienen la posibilidad, poder financiar estos proyectos, poder hacer que se visualicen y, bueno, educar a más voces en este tema, ¿no? Ahora, aquí tengo un pequeño videíto que espero que funcione. Básicamente, este es un ejemplo de cómo se utilizaba ChatGPT para poder digitalizar datos de la industria de la porcicultura, es decir, de los puerquitos. Básicamente lo que tenemos con esta industria es que todos los registros se llevan a mano en una libreta o a lo mucho en una plantilla, ¿no? Entonces lo que hacíamos con este ejercicio era tomarle una foto a esos registros de los puerquitos que normalmente tienen cuánto pesan, cuánto comen, cuánto tiempo llevan en la granja, y con eso lo que he hecho es enseñarle a los porcicultores cómo pueden generar estadísticas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el modelo de ChatGPT ya tenemos el intérprete y entonces con eso le pueden decir, oye, si sigue esta tendencia, ¿cómo va a performar mi granja? Oye, si le doy 5 gramos más de comida, ¿qué va a suceder? Oye, si aíslo este puerquito, ¿qué va a suceder? Y entonces les permiten tener esos casos de uso. Lo mismo para la avicultura. Entonces, otra vez, empezamos a pensar en estos casos que están más tropicalizados y que creo que podemos nosotros acercarlos. Seguramente tienen ustedes alguna persona cercana o medianamente cercana que trabaja en estas industrias y que podemos ayudarles a entender cómo la inteligencia artificial puede mejorar la manera en la que tienen sus granjas, la manera en la que están interactuando con su trabajo, porque ahí es donde se ve el verdadero diferenciador, no en que nada más ChatGPT genere imágenes de estudios Ghibli, ¿no? Seamos realistas. Entonces, ¿qué más? Bueno, en el internet también hay mucho discurso de odio, pero lamentablemente no necesariamente, si yo veo esto, pues yo veo un feminista, bueno, no dice nada, pero cuando lo contextualizas en un video donde no hay un feminista, sino hay otra cosa completamente diferente que era un cerdito, dices, ah, eso sí es discurso de odio.
Entonces tenemos que también empezar a entender que el discurso de odio no es tan sencillo como entender qué dice el texto, ¿no? Entonces, hay algunos casos, por ejemplo, hay un dataset que generó Alejandra Pedraza que se encargó de levantar de YouTube muchos de estos discursos de odio para hacer un modelo que pudiera bloquear en plataformas cuando hay algunos mensajes de odio, ¿no? ¿Qué más existe? Existen iniciativas como NLP en español. Es una comunidad internacional que lo que hacen es levantar datasets y tienen mucha información para diferentes casos de uso, desde clasificación de sentimientos, preguntas de opción múltiple, modelados de lenguaje, que sirven para que nosotros entrenemos a los modelos o se lo demos como contexto actual. Me platicaban también en el backstage que incluso la profesora Elena Gómez de la UNAM está ahorita mismo corriendo un concurso para modelar modelos de inteligencia artificial en español. Entonces, ¿hay de dónde? ¿No? La cosa es sacarlo. También tenemos otra empresa que se llama Datagénero, que está liderada por una chica argentina, Ivana Feldfeber, que lo que ella hace es cómo podemos tomar cursos para entender cómo alimentar estos modelos y cómo desarrollarlos de manera con una perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, les invito a que vayan y revisen la página y vean los proyectos que trae. Y entonces, ahora sí, no podemos decir que los sesgos simplemente son malos, ¿no? Queremos que la IA no solamente funcione en Silicon Valley, queremos que sirva en Iztapalapa, Cochabamba y Maracaibo. ¿Por qué? Porque necesitamos que la IA deje de ser desarrollada solo por hombres blancos heterosexuales europeos, sino por también nosotros. Gracias. Bien dicho, muy bien dicho. Increíble, Frida, muchas gracias.